Así que buenas noches a todos. Gracias por estar otro lunes más aquí con nosotros. Vamos a iniciar la presentación. Vamos a iniciar hoy la presentación y vamos a dar continuidad al tema que hemos venido estudiando durante este tiempo, que tiene relación con el orgullo. Y aunque estuvimos viendo las veces pasadas en relación al tema del orgullo como tal, hoy estamos viendo esta parte donde lo que queremos comprender es más bien cómo vencer nosotros el orgullo, cuáles son las herramientas que el Señor nos da para poder nosotros vencer el orgullo, que es más importante de lo que nosotros realmente imaginamos o podemos nosotros entender. Y una de las formas más, digamos, fácil de poder, déjenme quitar quitar los subtítulos para que no nos estén distrayendo. Y una de las formas decía de que es mucho más fácil de poder nosotros entender un tema del orgullo es cuando lo asociamos justamente con estas herramientas que Dios nos da a través de su palabra para poder vencerlo. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo nosotros debemos crucificar, matar, cual sea de los sinónimos que quisiéramos nosotros colocar, la vieja naturaleza que hay en nosotros, a través del hecho de poder llegar a los pies del Señor y comenzar a crecer en los caminos del Señor, aceptarlo en nuestro corazón y permitir que ese nuevo hombre que es Jesucristo en nosotros venga a morar en nosotros. Y a partir de ese momento es cuando realmente nosotros comenzamos un camino de transformación en el que vamos caminando juntamente con Cristo. El Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros a través de la Biblia y fue una de las razones por las que estudiamos a la persona del Señor Jesús, tanto en su humanidad como, por supuesto, en su deidad. Y vimos que Él nos dejó a nosotros este ejemplo. Dice que Él nos ha dejado a nosotros para que sigamos sus pasos, para que sigamos su ejemplo, ¿no? Que tengamos ese mismo sentir que Él tuvo, que no, por el hecho de ser Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de Dios y vino con nosotros. Y es justamente una de las formas en las que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Y creo que la clave a nivel del tema, digamos, del orgullo, o una de ellas, pero creo que es una de las más importantes, es justamente el antónimo del orgullo sería justamente la gratitud. ¿Sí? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, el 18, dice, dad gracia en todo. Cuando dicen todo, es muy difícil, definitivamente, a veces en ciertas circunstancias que nosotros atravesamos, poder dar gracias en todo. ¿Sí? Definitivamente creo que no hay uno solo de nosotros que de primas a primera, cuando estamos pasando situaciones sumamente dolorosas, lo primero que sale de nuestra boca es gracias, Señor, por esta situación que estoy atravesando, ¿no? Sino es que lejos de eso, lo que siempre comienza a salir de nuestra boca es ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿O qué estoy haciendo mal que no me salen las cosas? ¿O por qué Dios tú te has olvidado de mí? Sale reclamo, y ese reclamo que sale de nuestra boca es un sinónimo tan sencillo que le podemos poner un nombre como tal que se llama orgullo o ingratitud, como nosotros lo querramos colocar. Entonces, hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de la gratitud y ese fue un tema que también estuvimos revisando antes de la pandemia, ¿se recuerdan? Y hoy vamos a retomar y cuando una de las cosas, y por eso esta canción que estábamos cantando anteriormente, para mí representa mucho de esto, porque nos dice mucho acerca de lo que hay en nuestro corazón. Y si vamos nosotros a definir la palabra gratitud desde un punto de vista secular, digamos, el diccionario Webster, definitivamente lo que dice que la gratitud es una emoción del corazón, ¿sí? Es una emoción del corazón, pero que es estimulada por un favor o un beneficio recibido. En otras palabras, lo que significa esto es que cuando nosotros recibimos un beneficio que impacta nuestras vidas, una de las formas de que debería salir de nuestra boca es justamente el tema de la gratitud, ¿sí? Y porque sale como a partir de un beneficio que nosotros recibimos. Dice que es un sentimiento de bondad o de buena voluntad hacia un benefactor. Y en este sentido podemos pensarlo nosotros en un plano natural o también podemos pensarlo en un plano espiritual. Pero cuando vamos y leemos lo que dice Salmos, el Salmo 100, en el versículo 4, dice justamente la palabra, dice, vengan a sus puertas con gratitud, a sus atrios con alabanzas.
Y vamos a ver un poco qué significa toda esta palabra o estas acciones de gracias o gracias como tal desde un punto de vista espiritual. Cuando la palabra de Dios habla de dar acción de gracias, ¿sí? La definición de esto dice específicamente que es una palabra que se escribe en griego todá, ¿sí? Y lo que significa es adoración. Y dice la definición textual, dice, es una extensión de la mano, es una adoración a mano alzada, es una alabanza, es una fiesta, es una gloria, es dar gracias. Y también habla que específicamente dice que es un coro de adoradores. Esas son las acciones de gracia. Cuando aquí el salmista dice, vengan a sus puertas con gratitud, justamente es que vayamos y nosotros le adoremos, le llevemos ese tributo. Y es una de las situaciones más ricas cuando nosotros vamos a nuestras congregaciones o a alguna actividad, digamos, espiritual, donde se predica al Señor Jesucristo como centro de esa celebración. Cuando nosotros vamos allí, justamente lo que vamos es primeramente a dar, ¿sí? Y por cierto, y de revuelta, nosotros lo que recibimos es bendición de parte del Señor. Entonces, como ven ustedes aquí en esta expresión de esta gráfica que está ahí, dice que amar a Dios es la gratitud más sublime que nos convierte a nosotros en deudores por un amor que debemos corresponder. Y muchas veces, nuevamente, el orgullo nos ciega o nos limita o nos pone esa capa, digamos, o ese vendaje en nuestros ojos, que lo que hacemos en la gran mayoría de las cosas, como lo hicimos y aprendimos desde el inicio, es echarle la culpa a alguien más. Y principalmente al echarle la culpa a alguien más, indirectamente se la estamos echando la culpa a Dios. O en el peor de los casos, vamos directamente contra Dios a decirle que lo que nos está sucediendo es justamente por nosotros. La otra palabra que se define como gracias, es decir, cuando nosotros decimos gracias, muchas gracias, lo que es la palabra yadá, que es justamente mano, y habla de la definición de alabar, confesar, glorificar, cantar, exaltar, confesión. Pero la posición de yadá es con las manos extendidas hacia arriba. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es específicamente reverenciar a Dios, es adorarlo con nuestras manos extendidas, es aclamarlo, es dar alabanza, es cantar, es celebrar, es confesar, ¿sí? Y confesar, cuando nosotros veíamos en el anterior, dice que en todo debemos de dar gracias, es incluso en esos momentos difíciles que nosotros estamos pasando y que es cuando nosotros comenzamos a denotar que la soberanía del Señor está sobre nosotros, que de nuestro corazón, a pesar de la situación de dificultad que podamos nosotros estar viviendo, pues de nuestra boca o debería salir y de nuestro corazón debería salir una palabra de gratitud. Entiendo que es sumamente complicado, no es fácil, si somos seres humanos, esto es un proceso y como tal vamos caminando de poco a poquito y al final de cuentas, pues esto es algo que de nuestra boca debe comenzar a salir el dar gracias. El Señor Jesucristo fue uno de los principales o es siempre la fuente de inspiración y es la palabra escrita y si se recuerdan en todos los momentos de máximo dolor que soportó cuando él estuvo clavado en la cruz, y le estaban crucificando y demás, la expresión de gratitud justamente fue, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, él les estaba diciendo, Señor, no les tome en cuenta este pecado, porque al final de cuentas ellos no saben lo que hacen. Y cuando él dijo, para esto he venido, consumado es, lo que estaba diciendo es, gracias Padre, porque a pesar de todo este sufrimiento y este dolor, lo que estoy haciendo es alabarte de una manera, digamos, gráficamente colgado en una cruz. Y esa es una forma de exaltación y de confesión, de rendición al final del día, que es lo que nosotros debemos de anhelar y buscar para entregar las cosas al Señor. Primera de Crónicas, en el capítulo 23 y el versículo 30 dice, para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde. Entonces, si ustedes se ven cuando dice que vamos a salir a asistir cada mañana para dar gracias, ¿sí? Y tributar alabanzas, que es lo mismo, es levantar, es rendirnos. Y cuando hacemos nosotros esta señal de levantar nuestra mano, lo que estamos haciendo es una señal de sometimiento, es decir, que hay algo por encima de nosotros, superior a nosotros, quien es el que controla nuestra vida. Pero también dice que es por la mañana y por la tarde. Es decir, es en todo momento. En momentos de exaltación, cuando viene la mañana, o en el momento digamos, de humillación cuando viene la tarde. Entonces,
ese es parte del proceso de la gratitud. Pero siempre está de por medio esto que se dice aquí, que es esta terrible ingratitud, ¿sí? Y cuando vemos el significado de ingratitud es, como les decía, es el antónimo definitivamente de orgullo, ¿sí? Porque la definición de ingratitud dice que es como una especie de derecho, un presunto derecho que nosotros sentimos o creemos tener, ¿sí? Sobre algo que realmente no es. Y de ahí hace que lo que deseamos nosotros es que salga ¿cómo se llama? Esta ingratitud o el ser totalmente ingratos para con el Señor. Si quieren, vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar 2 Timoteo, 2 Timoteo 3, del 2 al 5. No sé, Fernando, si me quisieras ayudar a buscar esto, 2 Timoteo. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 2 al versículo 5. A ver si me compartís, por favor, leyendo en mi vida. Ahorita me lo está buscando aquí. Segundo Timoteo, ¿qué? ¿Cómo? Capítulo 3. Capítulo 3. Del 2 al 5. Al 5. Del 2 al 5. Sí. Ahorita voy, O del espérame. 1 al 5, pues puede ser, no hay problema. Mira, te lo voy a leer, es que no alcanzo a ver, No hay vos, problema, disculpa. no hay problema. Tengo los Dichoso vos que lentes, tenés ayuda idónea ahí en la casa. secretaria. Sí. Ese complemento perfecto. Segunda de Timoteo. Sí, 2 Timoteo capítulo ¿De 3, dónde del dijiste? 1 al 5, Leslie, por favor. Del 1. Sí, 3, 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Realmente, si nosotros tratamos de ver esto desde una perspectiva o haciendo una introspección hacia uno mismo, aunque dice que se refiere a un tiempo, sí que en los postreros días, dice, en los postreros días vendrán, pero como la palabra de Dios dice que es útil, ¿sí? Para nosotros, y cuando dice que usa el verbo es en tiempo presente, significa que no importa cuándo fue escrita para nosotros en nuestra actualidad, va a tener esa vigencia. Dice que es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros, digamos, lleguemos y nos sirva, digamos, para poder alcanzar los caminos del Señor. Entonces, si nosotros leemos esto desde una perspectiva hacia adentro de nosotros, ¿sí? Podemos ver que en nosotros aún todavía existe mucho de estas cosas que están puestas acá. Pero uno podría decir, bueno, yo no llego a ese nivel, pero realmente quizás no vamos a encajar en una concepción tal, pero hay muchas de estas cosas que todavía están en nosotros. Y están en nosotros desde esta perspectiva en la que nosotros hay parte, como lo veíamos en la semana pasada, que están dentro de este viejo corazón con el que nosotros tenemos esta lucha que dice Pablo, que tenemos esta ley en nuestros miembros, que por más que queremos nosotros hacer bien, terminamos haciendo el mal, o por más que si nosotros hemos caminado con el Señor, de repente nos tocan el botón equivocado y salen cosas de nuestro corazón. Como dice Marco, de nuestro corazón salen todo un montón de cosas que son, como dice el pastor, en nuestra iglesia, que son estos animales del arca que están guardados ahí, están esperando que les abramos la puerta o que les abramos una endija o una rendija para poder salir corriendo de nosotros. Eso es parte de lo que está en nosotros, ¿sí? Y a esto dice, y lo peor del caso es que la palabra es tan gráfica que dice que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Y hace una observación Pablo final en este mismo versículo, dice, a estos evita. Claro, si nosotros pusiésemos a hacer eso, definitivamente nos evitaríamos hasta nosotros mismos de cierta forma. Pero es que es parte de la naturaleza y esa es parte de esa ingratitud que nosotros tenemos y es esa lucha en la cual nosotros estamos enfrentados diariamente. Proverbios 6, del 18 al 19, dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. ¿Por qué? Porque el orgullo y la altivez de espíritu son como hermanos gemelos que van delante de nosotros, arriándonos como si fuesen caballos y nosotros fuésemos esa carreta que va ahí atrás. Y lo que vamos a hacer justamente es de una forma educada a una caída tremenda. Y cuando nosotros enfrentamos al Señor Jesucristo, enfrentamos la luz de su palabra, enfrentamos la verdad, pues es cuando nosotros lo vemos expuesto. Y la ingratitud, como dice acá, nos enfocamos a ver lo que nos hace falta. Y este concepto que dice, y rara vez estamos satisfechos. Y esa es la naturaleza nuestra como humanos. Díganme ustedes si no es así, que nosotros inclusive a nuestros propios hijos, lo cual no está mal, o sea, desde un punto de vista profesional, vivir en esta tierra, el hecho de que nosotros los empujamos a que salgan adelante, a que vayan a traer las cosas, a que conquisten. Y la misma Biblia dice que nosotros teníamos que ir y conquistar, lo cual es bueno. Pero si nosotros tenemos en nuestro corazón ese balance, que es tener a Jesús en nuestro corazón, y entonces nuestra soberanía se la rendimos al Señor, pues la intención de nuestro corazón va a ser entregada al Señor y va a ser sana. Pero cuando no lo es así, podemos ver en la Biblia N cantidad de ejemplos donde podemos nosotros ver graficados estas cosas, ¿sí? Podemos a lo largo de toda la historia, vamos a ver unos ejemplos quizás de lo que padeció Moisés, pero aquí podríamos traer otro montón de ejemplos, es decir, veamos cualquier cantidad de personajes en la Biblia y vamos a encontrar estos ejemplos. Está Saúl, por ejemplo, el primer rey que Dios nombró en esta tierra. Él se llenó de orgullo, él quiso hacer las cosas a su manera, ¿sí? Está, por ejemplo, Judas, que es otro de los más grandes ejemplos que yo puedo encontrar en la Biblia, que estando dentro del círculo íntimo del Señor, de los 12, quiso influenciar al mismo Señor para que provocar las cosas, para que sucedieran las cosas tal cual él estaba esperando, y eso hizo que su alma se perdiera de una manera rotunda. Porque de alguna forma hay muchos historiadores que dicen que uno del propósito de haber entregado al Señor era para tratar de que el pueblo judío se levantara en armas en contra de los romanos y eso provocar una rebelión y eso provocar una insurrección de manera que pudieran llevar a Jesús como un rey, digamos, terrenal sobre el pueblo de Israel o sobre los judíos y a partir de ahí entonces iban a expulsar a los romanos. Lo cual, digamos, si fuese ese el caso que lo haya motivado a hacer las cosas que hizo, pues es simple y sencillamente decirle, Señor, tú no sabes hacer las cosas, yo las puedo hacer mejor. Tenemos otros casos, por ejemplo, como el caso de Naamán. Y si quieren vamos a ir a leer Naamán. No sé si hay una voluntaria, porque creo que hay varias mujeres aquí conectadas. Puede ser Vivian, puede ser Ada, Segunda de Reyes, o Mari. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 15. Vamos a leerlo de una manera rápida como para que vayamos viendo esta historia, que es una historia tremenda, donde vamos a ver reflejado justamente el pecado en vivo y todo color. No sé, la primera que lo tenga, por favor. Segunda de Reyes 5. ¿Primera de Reyes o segunda? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Qué versículo? Del versículo 1 al versículo 15, por favor, Vivian. Ok, el que dice Eliseo y Naamán. Exactamente, ese mismo. Esta es la historia de Naamán, que era un general muy famoso, y vamos a conocer un poco su historia. Ok, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha
que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el 15. Perdón. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios, que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo al varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, ¿ahí? Hasta ahí está bien, no hay problema. Perfecto. Okay. Entonces, aquí vemos esta historia que es impresionante, ¿no? O sea, miren cómo comienza describiéndose en el versículo 1 a este general del ejército del rey de Siria, que se llama Naamán. Dice que era un general, pero miren lo que dice, cómo lo define. Dice que era un varón grande, ¿sí? Era un varón grande delante de su señor. O sea, que era una persona que tenía un estatus o una estima muy grande, y él mismo, a sí mismo, por todos los méritos militares que pudo haber tenido, se consideraba a sí mismo la figura que él representaba. Pero miren que era tremendo lo que dice al final del mismo versículo 1. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, la lepra es un sinónimo clarísimo a los diferentes tipos de lepras que existen, clarísimo del orgullo. La lepra es pecado, y el pecado es algo que nos mancha, es algo que nos convierte justamente, que pudre nuestra carne, porque no hay otra forma de decirlo. Y este dice que no importa si tenía todas las condecoraciones del mundo que podía haber tenido, pero y lo valentía que él tenía, dice, él era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y miren qué tremendo cuando él comenzó y se fue y pidió al rey que le diera cartas. O sea, a ese nivel, digamos, llega nuestra soberbia, nuestro orgullo, de que cuando nosotros decimos, no, yo vengo referido por el fulano de tal, o yo traigo estas cartas, o no saben quién soy yo, él llegó a pedirle al rey de Israel que lo sanara, como si eso fuese casi que, como él mismo lo dijo. Es decir, el rey de Israel dijo, ¿acaso soy yo Dios? Pero todavía aún más, él llegó con ese nivel, digamos, de ínfula de lo que representaba su cargo. Y en el versículo 11, perdón, versículo 9, dice que llegó Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en la entrada a la puerta de Eliseo. Y él esperaba que al llegar a la puerta del profeta Eliseo le iban a comenzar a tirar una alfombra roja
y a lo mejor iban a salir gente con trompetas y así, el general Naamán viene entrando. Y lejos de eso, al final de cuentas, lo que hizo ¿cómo se llama? Lo que hizo Eliseo fue que le envió un mensajero, ni siquiera bajó a él, sino que le fue a herir donde más le dolía, que era justamente su ego, exactamente, y su orgullo. Y le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y esto es una representación justamente de la muerte espiritual que nosotros todos debemos de anhelar. Y eso lo hacemos cuando nosotros nos sumergimos en las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces lo que le dice él, ve, acepta al Señor, reconoce que tú necesitas del Señor, sumérgete y muere a tu propia carne, y tu carne va a restaurarse y va a ser limpia. Y Naamán, la reacción de él es que dice que se fue enojado. ¿Sí? Y miren lo que dice en el versículo 11, dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Y esto es interesante porque, a ver, si somos honestos, ¿cuántos de nosotros pensamos e imaginamos cómo van a ser las situaciones a las que nos vamos a enfrentar? ¿Sí? En todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros esperamos que las demás personas actúen conforme a lo que nosotros creemos que deben actuar, conforme a lo que nosotros entendemos que es lo que ellos deben de reconocer en nosotros. Y como eso es así, entonces ellos en consecuencia tienen que actuar de esa manera. ¿Sí? Por eso él dice aquí, saldrá luego, decía Naamán, se fue enojado diciendo, saldrá él luego, refiriéndose al profeta Eliseo. Y estando de pie, invocará el nombre de Jehová y el cielo se va a abrir y la voz de Dios va a tronar y va a descender. Se lo estoy exagerando, pero lo que dice aquí es justamente eso. Invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Díganme ustedes si él no se creó la primera película sin haber cine en ese momento cuando se creó toda esta ilusión, Naamán. Y lo peor aún, él dice, yo no me voy a rebajar a meterme a estos ríos que están aquí si perfectamente lo pudiese hacer. Pero bendito Dios que él de alguna forma fue influenciado por las palabras correctas de sus criados para decirle que tocaran el corazón, y obviamente era Dios usando a esa persona para tocarle el corazón, que él descendió 17 veces, y él justamente lo que cuando regresó, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Perdón, en el versículo 14 dice que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne como la carne de un niño y quedó limpio. Y él volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y ese es justamente parte de esa entrega que nosotros queremos hacer o deberíamos de hacerle al Señor. No sé si tienen algún comentario hasta aquí o sigo. Bien. Entonces, vemos justamente entonces que la ingratitud es obviamente la falta de gratitud. Es decir, no hay ese sentimiento de bondad. Lejos de tener bondad en nuestro corazón, hay esa soberbia en nuestro corazón. Y dice que no tenemos un sentimiento de bondad por los favores recibidos. ¿Sí? Es una insensibilidad, como dice aquí, a los favores y la falta de disposición para recompensarlos o retribuirlos con mal, ¿sí? Cuando nosotros hemos recibido un bien. Y claro, nadie debería hacer algo con la expectativa de que la otra persona venga a darle gracias a uno, porque al final de cuentas, si eso sucediera, lo que hacemos nosotros es que nosotros nos podemos llevar la gloria y no al Señor. Pero digo, como personas normales, lo que esperamos es que si nosotros hacemos a alguien a favor de alguien, lo menos que nos puedan decir es gracias, buena onda. Pero en ese sentido, lo peor es que cuando nosotros incluso nos damos algo a alguien o tratamos de agradar a alguien, lo que recibimos es algo como, ¿y esto fue lo que me diste? O esto no es lo que yo necesito. Es decir, con esto no resuelvo mis problemas. ¿Me explico? Lejos de tener un poco ese tema. Y lo vimos a la saciedad durante todo este tiempo y en las últimas semanas en relación al que el por qué nos cuesta dar gracias es porque nuestro yo está sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Sí? Como consecuencia de lo que sucedió con Lucifer, cuando él dijo, yo subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y eso es lo que nosotros heredamos. Entonces yo me siento en mi silla presidencial y yo digo, yo merezco todo porque yo soy
la persona más importante acá y todos tienen que girar alrededor de mí. Es decir, yo soy el sol, ustedes las lunas, ustedes las estrellas y yo soy el centro del universo y todo gira alrededor de mí. Y es cuando entonces yo me siento como ese pequeño diosecito que es el que tiene su propia Biblia interna, es el que tiene su propia ley interna y es el que decide qué cosa es buena y qué cosa es mala. De ahí que cuando nosotros comenzamos a tener esos juicios sobre las demás personas, sobre nuestras esposas, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos, en el trabajo, inclusive en la iglesia, a ver cuántos de nosotros no hemos llegado a la iglesia y decir, ay, viene el pastor otra vez con tal o cual cosa, o aquí no deberían hacer esto y lo otro, o esto deberían de hacerlo de tal o cual manera. Comenzamos nosotros a creernos que por nuestro conocimiento, por nuestro entendimiento, juzgamos las cosas de acuerdo a nuestra propia conveniencia, lo cual no significa que no tengamos sabiduría de parte del Señor, que podamos expresarla de una manera correcta. Pero digo, el mismo Jesús, cuando comenzamos a leer de las cosas, ¿se recuerdan cuando le llevaron a esta mujer que había sido encontrada en el adulterio y que la ley decía que lo que tenían era que apedrearla? Lejos del Señor Jesucristo haber puesto por obra la ley, y no estoy diciendo que él falló en eso, sino que lo que primó sobre la ley, digamos, en este caso del ojo por ojo o el apedrearla, que era parte de lo que tenía el castigo, lo que puso fue que puso una ley que es superior a la ley del castigo, que es la ley de la misericordia, y él lo que hizo fue agacharse, escribir en la tierra, y la palabra que salió que los espantó a todos es: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando ellos se vieron alumbradas sus tinieblas, ¿sí? En sus corazones, por la palabra que dijo el Señor Jesucristo, todo el mundo se fue. La única que quedó ahí con él fue justamente la mujer. Porque en ese sentido, el mismo Señor Jesucristo, habiendo él tenido la facultad para decir, apedréenla, ¿sí? Lejos de eso, lo que tuvo fue misericordia. Y cuando a nosotros nos sucede algo como eso, lejos de venir y sacar la misericordia que debemos de tener en nuestro corazón, actuamos de una manera totalmente diferente. Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo. Y si quieren, vamos a ver otro ejemplo en relación a este. Si quieren, vamos a leer el caso de Nabucodonosor. Creo que en eso son expertas Leslie y las chicas que han estado recibiendo estos temas. Y vamos a ir a leer a Daniel en su capítulo 4. Esta es una historia tremenda y cada vez que nosotros leemos estas historias, siempre creemos que son justamente eso, historias que pasaron a alguien, y lo que hacemos es incluso, y lo digo no porque el resto de usted lo haga, sino porque a mí me ha tocado en ese momento, cuando he leído las historias estas, decir, qué bárbaro, ¿cómo pudo haber hecho estas cosas? Cuando yo estoy viendo la paja en el ojo de Nabucodonosor y no veo la viga que está en mi ojo. O cuántas veces yo no he juzgado las actuaciones de Pedro, o las actuaciones, no sé, de Saúl, como hace un momento lo decíamos, o de Job, que podemos decir, wow, pero cómo Job pudo venir y decir todas esas cosas a Dios mismo, es decir, enfrentarlo de esa manera. Pero es nuestro espíritu, es nuestro ser que juzga incluso la misma palabra del Señor. Entonces, si alguien tiene, por favor, Daniel, a partir del capítulo 4, vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer varios versículos, vamos a leer del 1 al 3, por favor. Del 1 al 5, por favor. Adelante. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos.
conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Hasta ahí está bien, perfecto. Muchas gracias, Anabela. Vemos esta historia y cuando nosotros hemos leído acerca de este rey Nabucodonosor, es realmente fascinante ver toda la transformación que tuvo, ¿no? Y cómo inclusive Dios usa a personajes como Nabucodonosor para su servicio al final del día, digo, para sus propósitos. Esto era algo impresionante y aquí quiero contrastar un poco las dos, ¿cómo se llama? Figuras principales que salen aquí. Por un lado sale Nabucodonosor y por el otro lado sale Daniel. El nivel de la visión que Dios le dio a Nabucodonosor y la representación o la interpretación de lo que iba a convertirse este rey a nivel del poderío fue algo totalmente asombroso. Es decir, si se fijan, él tuvo esta visión acerca del árbol y todo lo demás, y cuando Daniel, que estaba influenciado por el Espíritu Santo de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios estaba en él,
y Dios lo había ungido para todas estas cosas por la relación y dependencia que tenía Daniel en el Señor y su entrega absoluta hacia él, le dio esta oportunidad de poder revelarle este tipo de sueños. Y una de las cosas que me impresiona es que le dice en el versículo 20, dice, el árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veían desde todos los confines de la tierra. Ahí le comienza a decir que en cuanto a lo que vio el rey, dice que era, en el versículo 22 dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y yo pregunto, ¿en qué estado es más peligroso que que nuestro orgullo crezca? Digo, es más peligroso cuando nosotros tenemos y Dios nos ha bendecido con grandezas, o cuando Dios nos está pasando por el molino de las necesidades y de las tempestades y de todas estas cosas. Claramente la parte más peligrosa y peor más bien aún, el hecho de que cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, uno llega a entender que es por sus propios méritos, por su propio trabajo, por su propia fuerza, por su propia capacidad, como lo leíamos nosotros hace un momento en Isaías, cuando que Isaías dice, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas subiré y seré semejante al Dios Altísimo. Y esa es justamente la historia que se repite una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de toda la Biblia, pero principalmente a lo largo de nuestras propias vidas también. Porque si nosotros realmente comenzamos a ver, como les decía, en introspectiva hacia nosotros, hacia adentro, comenzamos a ver todas aquellas cosas o aquellas escenas o aquellos periodos en nuestra vida donde nosotros de alguna u otra forma hemos logrado también ser igual a este rey. Pero fíjense qué sucedió, y quisiera, por favor, si me echas la mano, Mari, podemos por favor leer del 19 al 26. No, si quieres, leamos por favor, leamos por favor más bien del 29 al 31. Sí, perdón, del 28 al 31, sí, por favor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Cuando habla y dice que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, fueron que todas las profecías del sueño que le había dado Dios y la interpretación que le dio Daniel se llevaron a cumplimiento. Es decir, él fue y se convirtió justamente en este rey soberano más grande que cualquier otro, y eso justamente fue lo que pasó. Listo. Entonces, por eso dice nuevamente ahí que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor en cumplimiento de la palabra. ¿Ok? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Un segundito ahí. Vamos a hacer otro alto ahí. Miremos un poco, miren. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, y cuando nosotros vemos la palabra paseando es contemplando, mirando, admirándose, ¿sí? De lo que tenía o de la grandeza, ¿sí? Dice, imagínense que la raíz de esto dice que es un respiro en sentido de existencia, es decir, después de mí no hay absolutamente más nada. Y cuando él dice justamente esto, paseando, y él dice en el versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que quién? Que yo edifiqué. Que yo edifiqué. ¿Para quién? ¿Para casa real con qué fuerza? De mi poder. Con las fuerzas de mi poder. ¿Y para qué? Para gloria de mi majestad. De mi majestad. Es exactamente la misma historia graficada con palabras distintas que decía aquí en Isaías 14, 13 al 14 de Lucifer. Él dice, yo subiré al cielo. Yo me sentaré, ¿cómo se llama? A lo alto junto con las estrellas, ¿sí? Ahí voy a levantar mi trono, ahí me voy a sentar, voy a ser semejante al Altísimo. Aquí mismo, el mismo Nabucodonosor se llenó de ese orgullo, ¿sí? Que está en nosotros y llegó a decir esto. Entonces, por favor, leamos nuevamente el versículo 31. Perdón, el versículo 31, ¿no? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Sí, por favor. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes
te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vemos en estas dos historias que estamos recientemente terminando de ver ese contraste, ¿no? Como decía al inicio, primero viene la altivez antes de la ruina, ¿sí? El orgullo antes de la caída. Eso es justamente lo que pasa y pasa con nosotros en nuestra propia vida. Vimos dos ejemplos en el que vimos, por ejemplo, a Naamán, que tenía esa misma actitud que encontramos ese mismo espíritu de Lucifer, o de serpiente, o de diablo, o de dragón, como queramos nosotros llamarle, que estaba en él metido, ¿sí? Y que llegaron a ese nivel de locura, de creerse Dios y de creerse semejantes al Altísimo. Y vimos ese proceso en el que Dios los engrandeció, pero al mismo tiempo Dios los humilló. Y la Biblia dice que al que se humille, ¿qué es lo que dice? Dios lo va a exaltar. Y miren que hay dos maneras de hacer esto. Uno, a la manera fuerza voluntaria, y a la manera que no nos va a agradar del todo. De hecho, ninguna de las dos nos agrada, porque ¿quién quiere irse a humillar? Es decir, solo aquel que tiene una estatura espiritual un poco más crecida y tiene una dependencia de parte del Señor tan grande, que al final de cuentas prefiere irse al lugar bajo a humillarse, ¿sí? Para que sea el Señor quien lo exalte. Y en este caso lo que hemos visto es todo lo contrario. Nosotros queriendo exaltarnos para que el Señor luego nos humille. Y las consecuencias son todavía peores, porque cuando nosotros vimos el orgullo de redención, el orgullo de satisfacción, de revelación, luego el orgullo de redención, que era el hecho de autojustificarnos y darnos a nosotros mismos permisos para actuar como actuamos, para lograr satisfacernos y de nuestras propias, digamos, lo que hay en nuestro corazón, es justamente lo que pasó con cada uno de ellos. Pero vemos aquí el fin que tuvo y el proceso que pasó, en este caso, Nabucodonosor, y cómo al final de cuentas Dios le permite regresar en sí y él comienza a reconocer al Señor. Y ese es un tema tremendo porque uno no sabe qué fue como el fin que tuvo Nabucodonosor más adelante, pero ahí vemos el proceso y la reflexión que él al final tuvo. Al inicio fue una reflexión de una revelación inspirada por su propio yo en su corazón, donde dice en el versículo que dice que él, después que andaba paseando, ¿sí? Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Sí? Esa fue la revelación que él tuvo. Y obviamente ese pasa en nuestros propios corazones en diferentes tipos de aspectos, ¿no? Entonces, así que aquí tenemos un gran ejemplo. Entonces, por favor, vamos a leer, no sé, Gamaliel, si me ayuda, vamos a leer Romanos, capítulo 12 y versículo 3, para ir terminando esta noche y luego entrar a los ejemplos, porque no quiero entrar, digamos, a los ejemplos de Moisés que tenemos más adelante para seguir viendo un poco esto. Y lo que quiero lograr con esto es precisamente, vamos a leer Romanos 12:3, y lo que quiero y pretendo lograr con esto es como que nos veamos reflejados de alguna u otra manera a través de estos matices de la palabra que, si bien es cierto, señalan a otros, pero también nos señalan a nosotros de regreso. Veamos, por favor, Romanos 12, versículo 3, don Gamaliel. Capítulo 12, versículo 3. Así es, capítulo 12, Digo, versículo 3. pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe, que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, está perfecto. Me encanta esa parte donde dice, según la medida de fe que Dios nos ha distribuido a cada uno. Es decir, nosotros, y como lo decía ahorita que estamos leyendo en esta historia de Nabucodonosor, él habla y dice en
en el versículo, ¿qué es lo que dice en el versículo 32? En la parte final dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y lo que sucede es que cuando nosotros tenemos invertida esa parte, nosotros creemos que somos nuevamente superiores a los demás, ¿sí? Y aquí en Romanos, Pablo dice que no pensemos, ¿sí? En nosotros mismos, en un concepto más alto del que nosotros mismos tenemos que pensar, sino que lo hagamos con un buen juicio. La palabra amable, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que calma la ira o aplaca la ira, ¿sí? Ablanda el corazón o la ablanda, me explico, aplaca la ira. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ir ya para finalizar a Ezequiel 7, capítulo 7, en el versículo 16. Perdón, en el versículo, sí, el versículo 16, perdón. Para que vayamos viendo digamos, este consejo que Dios nos da a través de la Biblia para que nosotros podamos entender justamente cuál debería ser nuestra propia actitud y que tiene mucho con el tema de la gratitud. A ver, ¿lo tenés? Por favor. 7:16. Sí, capítulo 7, versículo 16. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como pan. No, ese es Eclesiastés. Ezequiel. No, Eclesiastés 7:16. Sí, perdón, Eclesiastés 7:16. Después de Proverbios. Eclesiastés 7, versículo 16. No seas demasiado justo, Sí. ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Exacto. Entonces, cuando tenemos nosotros un pensamiento más grande de lo que nosotros mismos creemos ser, desde un punto de vista, digamos, negativo, si lo queremos ver creyéndonos superiores a los demás, o por el otro lado, creyéndonos que somos sumamente justos, sumamente misericordiosos, sumamente bondadosos, es ese balance. Tenemos que encontrar el balance en el Señor. Y una de las cosas con las que nosotros comenzamos a cambiar y a mortificarnos a nosotros mismos es principalmente con la gratitud que debemos de comenzar a tener hacia el Señor por todas las cosas, ¿sí? Se recuerdan que existían estos 4 seres vivientes y yo sé que está Leslie por ahí o Anabela. ¿Cuántos ojos dicen que tenían estos seres vivientes? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Estos seres vivientes dicen que tenían ojos adelante, ojos para adentro y ojos para atrás. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué? ¿Y qué es lo que decían cada que iban y venían? Iban diciendo santo, 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 ¿no? Todo el tiempo. Y una de las cosas que hacían, o el hecho, digamos, de que puedan tener unos ojos hacia adelante, es para darle gracias al Señor por aquellas cosas que aún ni siquiera hemos nosotros visto, por aquellas cosas que el Señor ni siquiera nosotros estamos viendo que va a hacer con nosotros, ¿sí? Y nosotros aún, inclusive, cuando no vemos las cosas claras, nosotros debemos de tener esa mirada puesta hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro, y dándole gracias al Señor aún por aquellas cosas que nosotros no hemos visto. Dice que ellos tenían ojos para verse hacia sí mismos, para que nosotros podamos dar gracias por las cosas que hoy está haciendo el Señor con nosotros, sean buenas o sean no tan buenas desde nuestra propia perspectiva, porque no tenemos esa capacidad de saber las cosas que está haciendo el Señor para poder llevarnos para allá. Pero todavía aún me parece más importante el hecho de tener ojos hacia atrás para que comencemos nosotros a poder tener una pizca de entendimiento de los planes del Señor y cómo Dios nos va llevando de un punto a otro y podamos darle gracias al Señor por todas aquellas cosas que hizo por nosotros desde allá atrás y que hoy han permitido que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, hoy hayamos permitido que el Señor, que hoy seamos salvos y que nos podamos llamar nosotros mismos hijos de Dios y que podamos nosotros tener en nuestro corazón esa guerra que a la par de este trono que ustedes ven aquí, vamos a tener otro trono adicional que es el trono del nuevo corazón de Jesús en nosotros, que va a ir poquito a poco en la medida en que nosotros mismos nos vamos humillándonos a nosotros mismos, despojándonos a nosotros mismos de nuestra vestidura vieja y tratando de vestirnos estas vestiduras nuevas que es Jesucristo nuestro Señor,
siempre y cuando de por medio de nuestra boca esté todo el tiempo dar gracias al Señor por todo. Así que con esto termino para el día de hoy, y pues las próximas semanas vamos a ahondar más en un par de ejemplos y vamos a seguir avanzando en relación a la gratitud. Así que si hay algún comentario, digamos, algún aporte adicional o algo que quieran decir, o algo que ustedes quieran traer a la mesa, pues hablemoslo. Si no, pues vamos a orar también para poner en manos del Señor la reunión, finalizar la reunión y descansar. Así que si hay algún comentario. Pues muy bien, entonces vamos a orar.